En un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles verdes, vivía un hombre llamado Don Pedro. Era un trabajador incansable que se levantaba todos los días antes del amanecer para ir a la ciudad y trabajar en la construcción. A pesar de su arduo trabajo, Don Pedro siempre tenía una sonrisa en su rostro y un brillo en sus ojos, porque sabía que todo lo que hacía era por su familia. Don Pedro era padre de 3 hijos, Juan, María y Carlos. Los 3 eran inteligentes y talentosos, y don Pedro siempre los había apoyado y animado a seguir sus sueños. Cuando eran pequeños, les contaba historias y les enseñaba a jugar fútbol y a tocar la guitarra. Los llevaba a pasear por el bosque y les enseñaba a reconocer las diferentes especies de árboles y flores. Sin embargo, a medida que los hijos de don Pedro crecían, comenzaron a cambiar. Se volvieron más independientes y empezaron a pasar más tiempo con sus amigos que con su familia. Don Pedro no se preocupaba demasiado por esto, porque sabía que era una parte natural del crecimiento. Pero lo que don Pedro no esperaba era que sus hijos se olvidaran de él. Cuando llegaba a casa después de un largo día de trabajo, esperaba que sus hijos lo recibieran con una sonrisa y un abrazo. Pero en lugar de eso, se encontraba con que no le hablaban ni le llevaban 1 kilo de azúcar o frijol, como solían hacer cuando eran pequeños. Don Pedro se sentía triste y solo. Se preguntaba qué había hecho mal, qué había cambiado en su relación con sus hijos. Se acordaba de cuando era joven y su padre lo había abandonado, y temía que sus hijos estuvieran siguiendo el mismo camino. Una noche, don Pedro decidió hablar con sus hijos. Los llamó a la sala de estar y les preguntó por qué no lo hablaban ni lo cuidaban como solían hacer. Juan, María y Carlos se miraron entre sí, incómodos, y no supieron qué decir. Don Pedro les recordó todos los sacrificios que había hecho por ellos, todas las noches que había pasado despierto trabajando para darles una vida mejor. Les recordó las veces que los había llevado al médico, las veces que los había ayudado con sus tareas, las veces que los había escuchado cuando estaban tristes. Sus hijos se sintieron culpables y avergonzados. Se dieron cuenta de que habían estado tan ocupados con sus propias vidas que se habían olvidado de su padre. Se disculparon y le prometieron que iban a cambiar, que iban a pasar más tiempo con él y a cuidarlo como él los había cuidado. Don Pedro se sintió aliviado y feliz. Sabía que sus hijos no eran malas personas, solo que habían estado pasando por una etapa difícil. Los abrazó y les dijo que los amaba, y que siempre estaría allí para ellos, no importaba lo que pasara. A partir de ese día, la relación entre don Pedro y sus hijos cambió. Se volvieron más cercanos y se pasaban más tiempo juntos. Don Pedro se sintió más valorado y respetado, y sus hijos se dieron cuenta de lo mucho que habían aprendido de él. La historia de don Pedro y sus hijos es una lección para todos nosotros. Nos recuerda que la familia es lo más importante y que debemos siempre cuidar y valorar a nuestros seres queridos. También nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar y para hacer las cosas bien. Con el tiempo, la relación entre don Pedro y sus hijos continuó mejorando. Juan, María y Carlos se convirtieron en personas más responsables y agradecidas, y siempre se aseguraban de pasar tiempo con su padre y de ayudarlo en lo que necesitara. Don Pedro, por su parte, se sintió más feliz y realizado que nunca. Sabía que había hecho un buen trabajo como padre y que sus hijos lo amaban y lo respetaban. Continuó trabajando duro, pero ahora lo hacía con una sensación de propósito y de satisfacción. Un día, Juan, el hijo mayor de don Pedro, se acercó a él y le dijo: «Papá, quiero hablar contigo sobre algo importante». Don Pedro se sentó con él y le preguntó qué era lo que quería hablar. Juan le dijo: «Papá, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí y por mis hermanos. Has sido un padre increíble y siempre has estado allí para nosotros. Quiero que sepas que te amo y que te respeto más que a nadie en el mundo». Don Pedro se sintió conmovido por las palabras de su hijo y se puso a llorar. «Juan, mi hijo», le dijo, «no sabes cuánto significa para mí escuchar esas palabras. Siempre he querido ser un buen padre para ti y para tus hermanos, y saber que he logrado eso es lo más importante para mí». María y Carlos, que estaban en la habitación contigua, escucharon la conversación entre don Pedro y Juan y se sintieron conmovidos también.
Se acercaron a su padre y le abrazaron, diciéndole que también lo amaban y lo respetaban. En ese momento, don Pedro se sintió más feliz y realizado que nunca. Sabía que había logrado lo que siempre había querido, una familia unida y amorosa, y sabía que siempre estaría allí para sus hijos, para apoyarlos y guiarlos en todo lo que hicieran. La historia de don Pedro y sus hijos es una lección para todos nosotros. Nos recuerda que la familia es lo más importante y que debemos siempre cuidar y valorar a nuestros seres queridos. También nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar y para hacer las cosas bien. Y para don Pedro, la historia de su familia es un recordatorio constante de la importancia de la familia y del amor. Es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y las dificultades, la familia siempre puede ser un lugar de amor, apoyo y felicidad. A medida que pasaban los años, la familia de don Pedro continuó creciendo y prosperando. Juan, María y Carlos se convirtieron en adultos exitosos y felices, y cada uno de ellos tuvo sus propios hijos y nietos. Don Pedro se convirtió en un abuelo amoroso y dedicado, y siempre estaba dispuesto a ayudar y apoyar a sus nietos y bisnietos. Les contaba historias de su infancia y de su vida como padre, y les enseñaba valiosas lecciones sobre la importancia de la familia y el amor. La casa de don Pedro se convirtió en un lugar de reunión para la familia, donde todos se reunían para celebrar ocasiones especiales y compartir momentos felices. Don Pedro siempre estaba en el centro de la acción, sonriendo y riendo con sus seres queridos. A medida que don Pedro envejecía, su familia se dio cuenta de que debían cuidarlo y apoyarlo de la misma manera que él siempre había hecho con ellos. Así que se turnaban para cuidarlo y ayudarlo con las tareas diarias, y siempre estaban allí para escucharlo y apoyarlo. Un día, cuando don Pedro estaba sentado en su sillón favorito, rodeado de sus seres queridos, les dijo: «Quiero que sepáis que estoy muy orgulloso de todos ustedes. Habéis crecido y se han convertido en personas increíbles, y siempre habéis estado allí para mí. No puedo pedir más». Su familia se sintió conmovida por sus palabras y se acercó a abrazarlo. «Te amamos, papá», le dijeron. «Siempre estaremos aquí para ti». Don Pedro sonrió y les devolvió el abrazo. Sabía que había vivido una vida plena y feliz, y que siempre tendría a su familia para apoyarlo y amarlo. Y así, la historia de don Pedro y su familia continuó, una historia de amor, dedicación y lealtad. Una historia que demostraba que, a pesar de los desafíos y las dificultades, la familia siempre puede ser un lugar de refugio y felicidad.